Buenos días, familia. Hoy vamos a preparar un semillero, una bandeja, un semillero del tomate más caro que he tenido nunca en mi huerta orgánica. Como os he comentado en una de las ocasiones anteriores, os dije que el tema de la huerta orgánica tiene mucha tela que cortar. Hoy estamos el día 3 o 4 de marzo, ni me acuerdo. En fin, estamos al principio de marzo, día 3, 4 de marzo. ¿Verdad? Perdonar por no asegurarme antes, ¿verdad? Entonces, al principio de marzo preparamos una segunda tanda de tomates. En este caso, estamos hablando de un tomate determinado, es decir, no llega al metro de altura, pero este tomate parece ser que es muy famoso. Primero, porque es resistente a una multitud de enfermedades. Voy a buscar la página web y o trataré de dejarlo en la descripción de este vídeo para que podáis ver la cantidad de enfermedades a las cuales supuestamente resiste este tomate. Quiero deciros que es tan especial que jamás he creado un semillero de tomate con un tomate tan caro. Fijaos, el tomate del cual os hablo es el tomate bandolero F1. La cantidad son 1000 semillas y fijaos el precio. Tomate bandolero F1, 1000 semillas, 75 euros con 542, es decir, casi 76 euros 1000 semillas. Pues quiero deciros que está costando casi 8 céntimos de euro una sola semilla. Imagínase lo que cuesta una sola planta criada ya, cuidada, preparada para poder plantarla en la huerta. Y os aseguro que una sola planta, si tú te vas a un invernadero, a un vivero, te costará unos cuantos euricos. Unos cuantos euricos. O sea, no es barato, porque el cuidado de un plantero de este tipo no es barato, es caro. Bien, pues vamos a preparar un semillero de tomate bandolero F1. Voy a crear un listado especialmente para este tomate y vamos a ver todo su desarrollo durante todo este año 2023, porque esta tiene que ser la segunda tanda del tomate que ya tenemos en el canal tres tipos de tomates, ya tenemos en el invernadero, pero como os comenté, la huerta orgánica tiene problemas. Por ejemplo, el año pasado, más o menos a mediados de agosto, estamos hablando en torno a 15 de agosto, yo en la huerta ya no tenía tomates. No tenía tomates. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades. Y si quieres hacer agricultura orgánica, pues vais a ver que no es tan fácil. Por eso digo yo a aquellos que tienen como religión la huerta orgánica y que presentan vídeos de plantas, pero no te presentan todo el desarrollo de la planta, su producción, su cuidado y todo lo demás, sus enfermedades, cosa que sí en este canal me he propuesto hacerlo, no para luchar en contra de la huerta orgánica. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo huerta orgánica, sino para presentar soluciones a los problemas que podemos tener, ¿verdad? Y una de ellas es una tanda de tomate a 2 meses distancia de plantar la primera. Y luego vamos a ver que igual vamos a una tercera, incluso, a una tercera tanda. De modo que tratemos de tener cada 2 meses tomate nuevo en la huerta. Porque de otro modo, lo vamos a ver, lo digo por experiencia, vais a ver que en el mes de agosto la planta se está secando, la producción ya veréis cómo estará, y necesitamos tomates nuevos. Esta es la solución de una huerta orgánica. Con una sola producción, una sola vez plantar tomates y pretender hacer agricultura orgánica y tener tomate hasta el final del año, esto es engaño y mentira. Lo digo por experiencia propia, llevo 10 años
llevo mucho más que esto, pero una parte de esto lo he hecho en otra huerta, en otra parte. Pero yo llevo 10 años en esta huerta, conozco muy bien la tierra, conozco muy bien el clima, conozco muy bien lo que está pasando. Y esto me he propuesto a enseñaros, la realidad. Bien, vamos a preparar este, este semillero. Permitidme poner la cámara, ¿verdad? Y vamos a ver cómo preparamos este semillero. Y vamos a ver todo su cuidado hasta el trasplante y la producción que nos va a dar este tomate. Os quiero decir que es una barbaridad de caro. Nunca lo he plantado, pero he hablado con mi amigo el ingeniero agrónomo y me los presentó como un tomate excepcional, ¿verdad? Que vale la pena y que incluso vale la pena pagar el precio que tiene, ¿verdad? Bien, pues en este caso, como os he dicho, que vale 8 céntimos una semilla, que me parece una barbaridad, ¿verdad? Vamos a preparar este semillero y vamos a ver su desarrollo. En realidad, este tomate es medio temprano, ¿verdad? Es un tomate que en principio en 60, como mucho en 70 días, deberíamos de tener el tomate, ¿verdad? Entonces vamos a ver si ahora que ya estamos al principio de marzo, quiere decir que para finales de mayo este semillero debería de estar preparado para trasplantarlo en la huerta. Es muy probable, depende del tiempo que vamos a tener, que igual se desarrolle un poquito antes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta mezcla de tierra, os recuerdo, un 70% de turba HM3, ¿verdad? Turba, y 15% de humus, 15% de estiércol de caballo, de más de 2 años, ¿verdad? Esta es la mezcla que nosotros utilizamos, más que vais a ver al final de este vídeo. Lo vamos a hacer como siempre lo vamos a hacer. Esta es mi técnica, es lo que yo utilizo. Me ha costado mucho tiempo entender esto, porque mis planteros casi siempre salían pequeñitos. Entonces me estaba preguntando, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué mis planteros no salen igual que los del invernadero? No salen igual, porque los vais a ver vosotros. No salen igual. ¿Por qué? Porque allí en el invernadero utilizan muchos elementos químicos, fertilizantes y otros productos para hongos y todo tipo de bacterias, cosa que nosotros no utilizamos. Por eso os digo que yo os intento enseñar agricultura orgánica, pero la real, no teorías ni películas, ¿verdad? Yo sé que alguno puede ser que se sienta ofendido. No se sientan ofendidos. Yo enseño mi realidad. Si alguien cree que no es la realidad o no es su realidad, pues yo quiero ver cuál es su realidad. Me encantaría ver canales en YouTube que enseñen a la gente la realidad. ¿Por qué? Porque yo estoy en un continuo aprendizaje. Os lo dije que la agricultura es una ciencia. Y el que me dice que no es así, pues o no ha hecho agricultura o, en fin, no quiero decir otra cosa, ¿verdad? Vamos a poner una por una. Como cada semilla es tan cara, se supone, y vamos a ver qué poder germinativo tiene este tomate, esta semilla. Es una semilla profesional, habéis visto el sobre, es semilla profesional. Entonces vamos a ver qué poder germinativo tiene este tomate. A ver, ¿sale todas y cada una de estas semillas? ¿Vale la pena el costo? ¿O al final resultará que no vale solamente 8 céntimos? Porque si algunas de estas semillas no tienen el poder germinativo, es decir, de 100%, que lo dudo que lo tenga, y esto también lo digo por experiencia personal, pues entonces vale mucho más que 8 céntimos una semilla. Es mucho más cara en realidad. Así que vamos a ver, porque eso es lo que nos hemos propuesto, ver la realidad, ¿verdad? No cuentos, no historias. Vais a ver desde el semillero y hasta el trasplante, incluso la producción, problemas que pueda tener, enfermedades. Dice que este tomate resiste, aguanta muchas enfermedades. La verdad que me he quedado impresionado porque he visto
la descripción, ¿verdad? Me fui a internet y busqué la descripción de este tipo de tomate. No hay mucha información en este sentido, tengo que reconocer, pero sí que he encontrado una web donde estaba hablando de qué es lo que aguanta este tipo de tomate, ese tomate bandolero F1, ¿verdad? Además veo que tiene una semilla muy menudica, no sé si podéis verla, pero es una semilla bastante menuda. Espero que se pueda ver lo que os enseño, porque la cámara está apuntando al otro lado. Entonces tiene una semilla muy menudica, lo que quiere decir que el tomate también debe de ser bonito, porque con semilla tan pequeña es un tomate que dicen que alcanza hasta 300 gramos. Uy, aquí pusimos dos. Hasta 300 gramos de peso un tomate. Pues vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Yo os lo digo de verdad, estoy tremendamente ilusionado. Jamás he comprado un tomate tan caro desde semilla ya. O sea, no me quiero imaginar si me iría a un invernadero, cuánto me cobraría por una bandeja de 60 unidades, que es lo que tiene una bandeja de estas. ¿Cuánto me cobraría por una bandeja de este tipo? Pero os aseguro que no sería barata. Igual estarían 20-25 euros o algo más. 25 euros he dicho. No, más. Más. Vale. Pues ya tenemos todas las semillas en su sitio. Vamos a echarle tierra y lo llevaremos en el invernadero. Y vamos a ver cuál sería su desarrollo. Os lo digo de verdad, tengo más ilusión que nunca. Fijaos que llevo 10 años haciendo huerta orgánica, pero con este tomate sí que tengo una ilusión especial. Especial. Si este tomate de verdad dice que aguanta tantas enfermedades como dice que aguanta, pues este tomate tiene que ser la leche. La leche de bueno. Bien, pues hasta aquí familia. Espero que os haya gustado este vídeo. Voy a crear un listado especial para este tomate bandolero F1. Vamos a ver su desarrollo, vamos a ver qué tal está su producción y vamos a ver sobre todo, porque es lo que más me interesa, el tema de las enfermedades. Si aguanta todo lo que está diciendo, voy a buscar la página web, trataré de dejarla en la descripción de este vídeo para que podáis ver de lo que están hablando, ¿verdad? Y yo tengo una ilusión más que nunca. Así que os invito a mi familia, suscríbase al canal y sigan, vamos a ver el desarrollo de este tomate. Y he preparado otra sorpresica porque lo pedí junto con este tomate, he pedido otro tipo de semilla que también vamos a preparar una segunda tanda de otra hortaliza, ¿verdad? No os la voy a desvelar ahora, la vamos a ver cuando vamos a preparar el vídeo, ¿verdad? Pues una vez más os pido, suscríbase al canal y vamos a ver el desarrollo de esta y otras plantas, otros semilleros que tenemos y sus desarrollos y sus producciones. Gracias por ver este vídeo, gracias por suscribirse, gracias por el me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.